propuestas del Bicentenario. Un gusto comenzar este año 2023 contigo. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, Raúl, y buenas tardes con todos los que nos están viendo. Como tú bien has señalado, esperamos que sea un año mejor para todos, pero comenzamos ya 4 de enero con complicaciones en el año. Ya se nos había adelantado lo de la tregua, se había adelantado el acta de acuerdos del sur, para a partir del día de hoy comenzar acciones de protesta, y vemos que en diferentes partes del país se está iniciando la protesta. Voy a tratar de responder algunas de las preguntas que has hecho al inicio, porque me parece relevante el hacer un análisis concreto sobre qué es lo que puede estar pasando. Yo creo que lo primero es que existen demandas válidas, ¿sí?, de la población, sobre todo el interior del país, de la zona altoandina principalmente y de la zona de la selva, acerca de acceso y presencia del Estado. Yo creo que eso no podemos desconocerlo ni señalar, vamos, que no existe. Eso existe y son demandas absolutamente válidas. Sin embargo, y aun cuando las protestas y el derecho a la protesta existe a través de las reuniones masivas públicas que está permitido por la Constitución, hay un punto de inflexión que se da cuando ese derecho a la protesta que tenemos todos los ciudadanos de manifestarnos pacíficamente se rompe, y cuando atentamos en ese ejercicio de nuestro derecho a la protesta con los derechos de los demás. Y eso es lo que ha pasado en el mes de diciembre, cuando, producto del ejercicio del derecho a la protesta, nuevamente, en un porcentaje importante por temas absolutamente válidos, comenzamos o se comienza a bloquear vías, impedir el pase de ambulancias, impedir el pase de personas que se trasladan de un lugar a otro, y se comienza a vulnerar los derechos de los demás. Yo creo que eso también es importante reconocerlo. No es posible que en el nombre del derecho a la protesta o del ejercicio de ciudadano de reivindicar los derechos sociales se atente contra los derechos de los demás. También creo, y lo vimos hace algún tiempo, Raúl, en una entrevista previa, y permíteme reiterarlo, existe un financiamiento que no es necesariamente, digamos, vinculado a la protesta, sino vinculado a crimen organizado, a minería ilegal, a narcotráfico, que es altamente probable que les interese a estos actores que la situación de caos en nuestro país siga reinando. ¿Sí? Hemos visto lo que ha pasado en el mes de diciembre, hemos visto cómo se movilizaban muchas personas que venían a la marcha a Lima, o en el proceso del sur hacia Lima o del centro hacia Lima, sobre todo del Braem, y uno se preguntaba quién financiaba esas camionetas, todo ese equipamiento, pero también hemos visto que la policía ha iniciado acciones de revisión de los vehículos, y veíamos que veían con armas de fuego, con evidentemente armas punzocortantes que podrían generar no solamente accidentes, sino la muerte de algunas personas por utilizar estas armas. Entonces ahí vemos que hay otro tipo probablemente de objetivos de generar caos en nombre de algunos temas como la constituyente, que cuando uno le pregunta a las personas ¿y qué es lo que quieres cambiar de la Constitución?, no lo saben. En segundo lugar, porque hay un tema de mala información, y yo creo que hay una responsabilidad de los ciudadanos, de los medios de comunicación y del gobierno, ¿sí?, sector privado incluido también en ciudadanía y sociedad civil, de informar a las personas qué es lo que ha sucedido. Es impresionante escuchar cuando se dice que al señor Castillo, expresidente del Perú, ¿no?, se le ha vulnerado los derechos cuando él fue el que vulneró la Constitución. Entonces creo que también hay un tema ahí vinculado con información oportuna a la población en general, para que no se dejen manipular o que no manipulen, sí. Hay varios elementos de lo que tú has dicho que me parecen muy relevantes, Paola. En primer lugar, lo último que has mencionado, es decir, todos hemos visto cómo Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado, lo hizo en cadena nacional. Es innegable que fue un golpe de Estado fallido. No tiene sentido pretender que los golpes de Estado sean exitosos para censurarlos, para condenarlos, para enjuiciarlos y para sancionar a las personas que los emprenden. Pero en la entrevista que le da ayer a Enrique Patriu, Dina Boluarte, lo que insinúa la presidenta es que
Pedro Castillo ha intentado dar un segundo golpe de Estado, una vez que es detenido y con estas cartas asusa a la población. Estamos en ese proceso, es decir, lo que está ocurriendo en este momento es un intento, un segundo intento de golpe de Estado que tiene también como protagonista a Pedro Castillo. Mira, yo creo que efectivamente Pedro Castillo, desde su detención, con las cartas que él escribe, asusa a la población y ante el vacío de información, porque puede ser que en Lima sí teníamos información, pero al interior del país los medios locales, sobre todo las radios, no necesariamente informaban tal como habían sucedido las cosas y sobre todo el marco legal. Por lo tanto, él asusa e incita a esta acción, digamos, colectiva de la población para ir en contra del Congreso y de la presidenta Dina Boluarte, que le tocaba por mandato constitucional asumir. Yo creo que en este momento se unen varios temas. Yo no creo que estemos ante un segundo golpe promovido por Pedro Castillo. Lo que creo es que se suma a el caos de la desinformación. Nuevamente, Sí. los que estamos en Lima tenemos información, pero las personas que están al interior del país no tienen información. No tienen información oportuna ni información veraz. Por lo tanto, creo que corresponde al Estado principalmente generar las condiciones para informar adecuadamente, pero también a los medios de comunicación y también a todos los sectores y sociedad civil que se puedan desde la academia, la universidad, porque lo que está sucediendo es un proceso de desinformación. Mira, ayer yo escuchaba o veía en YouTube, ¿no? Un video de una señora conocida, digamos, en los medios de comunicación, hablando sobre, digamos, toda la inocencia, ¿no? Y más bien el abuso de derecho contra Pedro Castillo y las personas que gobernaron con él. Y no hay Mm. peor forma de malinformar que decir que más bien son unas víctimas. Entonces, creo que ahí, más allá de que la presidenta Boluarte haya señalado que estamos frente probablemente a un segundo golpe de Estado, creo que lo que tenemos que solicitarle al gobierno de manera firme es que inicie Sí. una estrategia de comunicación muy fuerte. Y ahí hay un tema que quiero relevar, Raúl, y que tomé conocimiento hace unos minutos, y es que desde la presidencia del Consejo de Ministros, el Premier también tiene que mirar el equipo que está en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ¿no? Parece que todavía no han salido las personas que Pedro Castillo nombró y además el equipo que contrató. Entonces, si tú tienes mirando diálogo las personas que estuvieron contratadas por Pedro Castillo y por los premieres previos, entonces tú tienes dentro del propio gobierno todavía personas que podrían estar asusando y generando desde el Sí. Estado este tipo de caos. Ahora, tiene un gran problema de recursos humanos el gobierno, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el nombramiento del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia que ha tenido que salir corriendo más o menos de la Dirección Nacional de Inteligencia, probablemente una de las entidades del Estado más importantes en las actuales circunstancias. Digamos, no sé, creo que hay un asunto que tiene que ver con los apoyos políticos que ha buscado Dina Boluarte para sustentarse, ahora que sabe que no tiene a las bancadas castillistas de su lado, que la están o la han llevado a buscar, digamos, en esos apoyos, en el entorno de esos apoyos, consejeros, digamos, funcionarios, que no son necesariamente los técnicos que se necesitan en estos momentos. Yo creo que el gobierno actual necesita, que además ya estamos clarísimo que es de transición hasta el próximo año, Sí, para garantizar que dure hasta el próximo año, ¿sí? Tiene que no solamente buscar técnicos, sino buscar técnicos y también políticos que también. puedan hacer frente y comunicar adecuadamente lo que está sucediendo y las acciones a seguir de parte del gobierno. Y efectivamente, en estas alianzas que la presidenta Boluarte está buscando en los diferentes movimientos, partidos o fuerzas políticas existentes, tiene que tener un filtro necesariamente. Y Sí, también cada uno de los ministros, sé que están muchos de ellos haciendo un trabajo enorme al interno, tratando de identificar y buscar equipos técnicos que puedan sacar adelante el gobierno, pero también hay sitios claves, como por ejemplo la presidencia del Consejo de Ministros y conozco al primer ministro Otárola y evidentemente creo que está tomando las previsiones que corresponden. Sin embargo, una mirada interna a los equipos, digamos, que tiene a cargo y que manejan estos temas como diálogo y están en el territorio, tienen que rápidamente ser evaluados y removidos si es que no están sumándose en la línea de lo que el gobierno está planteando.
Yo creo que esa es una alerta importante, teniendo en cuenta que hoy ya tenemos zonas del país que están bloqueadas. En la mañana teníamos 9 vías bloqueadas en Puno, 2 en Cusco, 1 en Apurímac. Vemos que en Pichanaki bloquearon en la mañana las vías. Importantísimo la respuesta de los ciudadanos que han salido a desbloquear ellos mismos de la mano con la policía y lograron desbloquear esta zona de Pichanaki. Me imagino que más tarde van a volver a tratar de bloquearla. Creo que los ciudadanos tenemos que manifestar también nuestra voz de protesta, porque en diferentes zonas del Perú, Puno está viendo cómo la salida y la entrada está cerrada, los comercios otra vez están viéndose afectados. Ya hemos visto el perjuicio económico, no solo para la recaudación del país, para el ciudadano de a pie, para el comerciante, para lamentablemente el informal, que tenía como oportunidad salir adelante con sus recursos económicos o su pequeña inversión para Navidad y fiestas, que no lo ha logrado. Esta situación perjudica enormemente a los ciudadanos y sobre todo a los más vulnerables. Por lo tanto, creo que es un proceso de estrategia integral donde los ministerios también asuman una vocería política para que la población pueda atender y sumarse a que como una sola voz podamos también hacer frente a estas demandas, digamos, que en muchos casos son inválidas. Estamos viendo las imágenes que se están presentando y vemos pura violencia, y esa no es la forma de reclamar derechos definitivamente. Tenemos la información de que Pichanaki está libre, esto según ha informado Huancayork Times. El sur está más bien movido, Cusco y Apurímac. Ahora, yo quería, para terminar, volver nuevamente al origen de los problemas. Mi impresión ha sido que desde hace muchos años el Perú ha sufrido un ataque constante de las distintas mafias que existen en su tejido social. Tú has mencionado algunas: el narcotráfico, la minería ilegal, el crimen organizado, pero también, por ejemplo, las universidades de mala calidad, que han, en lugar de enfrentado al Estado, han permeado al Estado, han ingresado al Estado, lo han ido fagocitando, han ido, por ejemplo, comprando bancadas en el Congreso, han ido nombrando funcionarios. Entonces, lo que hemos tenido durante mucho tiempo ha sido un Estado que se ha visto infiltrado por estas mafias. Pero hemos tenido, hasta ahora, hasta hace 6 años, por fortuna, habíamos tenido un ejecutivo que no estaba dentro de esa lógica. Lo que ha ocurrido con el nombramiento de Pedro Castillo ha sido que, digamos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han formado parte de la misma estrategia, de la misma lógica. Lo digo porque en el Congreso están las mafias, pero con las mafias se reunía Castillo todas las tardes también, y lo hacía de manera pública. Se reunía con mineros ilegales, se reunía con antauristas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos viviendo ahora, quiero decir, Paola, es que es una suerte de consecuencia de esta actitud flexible, generosa frente a estas mafias que ahora se están levantando y están levantando al país. Totalmente de acuerdo, Raúl, y creo que es sumamente importante que desde los medios de comunicación como hoy Nativa lo levanta, se levante este tema. Tú me hacías una reflexión al inicio y hablábamos del terrorismo, ¿sí? Y decíamos, bueno, el terrorismo es el que está detrás. Lo que está sucediendo es que esta situación de violencia genera terror, ¿sí? Pero no podemos perdernos y quedarnos solamente en el concepto son terroristas. Si seguimos pensando en que son terroristas, seguimos ocultando. Y ojo, quienes están interesados en decir esto solo es terrorismo, están sumamente interesados en invisibilizar que esto es efectivamente un trabajo articulado estratégicamente y alineado evidentemente con el gobierno de Castillo y el Congreso desde el crimen organizado. Entonces creo que los ciudadanos tenemos la obligación de efectivamente no solamente sumarnos a esta alerta, sino ser conscientes que el Congreso está infiltrado por crimen organizado. Vemos efectivamente desde las propuestas, digamos, vinculadas con temas, digamos, de flexibilización para el tema del narcotráfico o la minería ilegal, que sabemos que tienen representantes en el Congreso que están interesados en liberar las zonas para cultivos de coca, que están interesados en mantener esta situación de informalidad de la minería, dándole este contenido o este concepto de informal y no de ilegal, que es su nombre.
De Y acuerdo. finalmente se posicionó y se tomó el Ejecutivo con Castillo, y todavía creo yo que parte del Ejecutivo sigue tomado porque, como bien hemos dicho, no se ha podido, digamos, retirar a todo el personal que está haciendo ese trabajo. Educación es un tema crítico, tanto por universidades y lo que está pasando con la SUNEDU, lo que está viviendo en este momento y lo que se viene con los fallos que hemos tenido y además el marco legal que ha aprobado el Congreso, pero también tenemos un tema con los sindicatos. Yo creo que han perdido el norte de pensar en los niños y en su educación y más bien beneficiarse con una serie Exacto. de temas. Entonces, educación es otro ministerio que me sumo a la reflexión que haces, que se tiene que pedir el cambio del ministro que está en este momento sentado en educación, porque uno no va a abonar a mejorar, digamos, para nada la reforma y estamos retrocediendo cada vez más. Y evidentemente sabemos todos que FENATE ha invadido el Ministerio de Educación y por lo tanto algo se tiene que hacer, porque son ellos los que están trabajando estrategias en el territorio también para mantener esta situación de caos y sobre todo ir en contra del Estado de Derecho, plantear que efectivamente se vaya la presidenta mucho antes de inclusive que termine el proceso de transición, y el Congreso todavía vemos que sigue fuera un poco de la línea. Esperamos que ahora que retornen para la legislatura que está por iniciar, esperemos que pronto, se retome la discusión claramente de los pasos a seguir. Pero los ciudadanos tenemos que ser conscientes y es buenísimo, Raúl, que lo plantees abiertamente porque los medios de comunicación no están informando sobre el avance del crimen organizado en la toma de las instituciones del Estado, y esa es una alerta que tenemos que dar todos, sin excepción, que tenemos acceso a medios de comunicación. De acuerdo. Paola Bustamante, exministra del MIDIS, vocera de propuestas del Bicentenario, directora de Evidenza, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a seguir conversando sobre lo que ocurre en